espero que lo sea, y por presentaré también que dé las gracias a nuestros invitados en primer lugar, a los que vienen de fuera, que eso siempre tiene más mérito. A Ramón Jáuregui y a Segismundo Álvarez, que los presentará a continuación también Ángel, ¿no? Que también le agradecemos que haya querido venir con nosotros. Agradezco también a la Universidad de Valladolid, a la Facultad de Derecho, que nos dan siempre una acogida magnífica, todo facilidades, y estamos muy contentos de poder contar con su ayuda. Y luego a la Fundación Escola. Sin la Fundación Escola, pues tampoco podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo, de estos actos que hoy celebramos la 10ª reunión del Foro Sociedad Civil y Política. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo a nuestros invitados como yo. Vale, a mí me escucháis bien, supongo. Sí, ¿no? Sí, vale. Yo creo que, bueno, no sé, ahora no funciona. Bueno, me escucháis bien. Si alguien no me escucha, como ha dicho Pedro, yo soy Ángel Ortiz, el director del Norte de Castilla. Me invitaron a participar, a moderar, a conducir un poco esta conversación. Y entonces les comentaba que no suelo rodearme mucho porque además en Valladolid hay bastantes actividades, ¿no? De debate. Nosotros en el norte organizamos bastantes también, pero en esta me apetecía especialmente porque me parece que es imprescindible que se celebren sesiones como esta en las que podamos unir, enfrentar, comparar, compartir visiones que no necesariamente deben ser o van a ser exactas respecto de un problema, un tema, de un ámbito, casi de un asunto central en la historia de este país desde hace, yo creo que podríamos hablar casi desde los Reyes Católicos, ¿no? Que es el del federalismo, nuestra organización territorial, histórica e identitaria desde muchos aspectos. Conmigo están Ramón Jáuregui a la izquierda y Segismundo Álvarez. Los voy a presentar muy brevemente, porque esto va a consistir en que les presente muy brevemente, que ellos intervengan, que confrontemos un poco algunas ideas y que después ustedes puedan participar en un turno de preguntas. Ramón Jáuregui es guipuzcoano, pero como yo, hijo de navarros, ¿no? Sí, señor. Vale. Es una figura del Partido Socialista de Euskadi, fue secretario general de ese partido, vicelehendakari, consejero del gobierno vasco, ha sido diputado europeo, ministro de la presidencia, delegado del gobierno. Bueno, creo que no es necesario hablar mucho más de Ramón. Segismundo Álvarez es licenciado en Derecho por ICADE, notario, con oposición desde el 91, según está en su perfil personal, doctor en Derecho, patrono de la Fundación Hay Derecho y autor de numerosos artículos y publicaciones. Antes decía, sobre todo en Derecho Mercantil, por eso conocía mucho a Jesús Quijano, que no sé si está por aquí o ha hablado. Estaba, pero probablemente estaba hablando por teléfono con un compañero del partido, que tiene un poco de lío ahora, por aquí. Y bueno, luego entrará. Como digo, el título de la conversación pues es un impulso federal a la España autonómica. Vamos a situar un poco las posiciones por ambas partes y después continuaremos, como digo, con un pequeño turno de intervenciones cruzadas y luego pues, su participación. Ahí está Jesús Quijano. Ramón, tienes la palabra. Bueno, pues encantado, no sé si creo que no funciona esto, encantado, no sé si me escuchan bien. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Yo también vengo encantado a poder participar de un debate plural y inclusive para confrontar, como se dice ahora, civilizadamente posiciones, si es que hace falta, no lo sé todavía, ¿no? No vengo representando a nadie, yo realmente ya no represento más que a mí mismo, ¿no? Es verdad que sobre toda esta materia de la política territorial española pues tengo algunas autorías,
y eso es lo que me trae como experto en la materia. Jesús lo sabe bien porque tuvimos que compartir momentos muy delicados en la, digamos, definición del proyecto socialista para la España autonómica. Déjenme que empiece señalando una cosa que a mí me parece que es necesaria en la contextualización del problema autonómico o territorial de España, y es que España nunca consiguió a lo largo de los siglos XIX y XX vertebrar un sentimiento colectivo identitario, ¿no? Realmente nunca hemos sido capaces de construir una España que reflejara la pluralidad que la tiene, y también, digamos, la combinación ideológica que a lo largo de los siglos XIX y XX tuvimos, ¿no? Yo creo que ha habido, desgraciadamente, desde principios del siglo XIX, cuando nos invadieron los franceses, una oportunidad de vertebrar un sentimiento colectivo, identitario, pero nunca lo hemos logrado, en gran parte porque el nacionalismo español no fue capaz de reconocer esa pluralidad ni la, digamos, modernidad de las ideologías que configuraban el sentimiento de ser español. Luego, obviamente, la guerra civil y luego la dictadura acabaron provocando lo que llamaríamos un enfrentamiento casi fratricida entre las dos Españas. España, en gran parte, se refunda desde el punto de vista de este gran proyecto, de esa gran ambición, que es construir una España para todos, con la Constitución del 78. Ahí empieza realmente el comienzo de un proyecto que, cuando se configuró la Constitución, pues era totalmente iniciático, no teníamos ni idea de qué Estado íbamos a construir. A mí me recuerda, cuando pienso un poco en lo que fue el modelo autonómico español, nuestra propia ignorancia, como la que teníamos en la clandestinidad y luchábamos por la democracia y no sabíamos cómo llegaríamos a la democracia. Nadie sabía en España, en el 75 y en el 76, qué democracia íbamos a hacer, pero al final la hicimos. Con las autonomías pasó un poco lo mismo, ¿no? Pero yo pienso que la Constitución nos permitió refundar España, también en ese plano, porque fuimos capaces de incorporar al proyecto constitucional el Estado autonómico. De una manera muy iniciática, porque la Constitución, título octavo, dice muy poco al respecto. Realmente no dice casi nada, más allá de devolverles a las mal llamadas comunidades históricas la capacidad de acceder al autogobierno, y luego unos procedimientos más o menos difusos para el resto de las comunidades. Pero lo cierto es que ese fue el primer acierto de esa, digamos, refundación, de esta oportunidad que nos hemos dado para construir una España en la que quepamos todos. Es la España autonómica. El título octavo, pues, dio pie a lo que luego ha sido una construcción que, en mi opinión, ha sido un éxito. Siempre lo hemos hecho entre acuerdos con el Partido Popular. El Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo, primero con los partidos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco, y en Galicia, para la recuperación de los estatutos respectivos. Después nos pusimos ya en la primera década de los años 80 con Felipe González para instaurar el Estado autonómico español, estableciendo los estatutos en todas las comunidades autónomas, generalizando, superando el conflicto que hubo entre el PSOE y el gobierno de UCD en los años siguientes a los de la recuperación autonómica de las tres comunidades mal llamadas históricas, cuando Andalucía pretendió ser lo mismo, etcétera, etcétera. Pero, en esencia, el modelo se crea en esos primeros años de los 80 por acuerdo PP-PSOE, con los partidos nacionalistas y con los partidos locales allá donde existían estas fuerzas políticas. Y ciertamente cabe decir que esa experiencia ha funcionado razonablemente bien. No me detengo porque quiero ir al presente y no detenerme en exceso en el pasado. Yo pienso que las autonomías han sido un gran acierto en la construcción democrática española. Honradamente creo que no lo habríamos podido hacer si no hubiéramos incorporado el modelo autonómico. Inclusive acertamos generalizando, incorporando a todos los territorios españoles al modelo autonómico, y hemos establecido finalmente un modelo de gobernanza descentralizada o multinivel
bueno, con problemas, como todos, pero que funciona razonablemente. Esta es para mí la definición de lo que hemos hecho. Hay un momento importante en la década de los 90 que se empieza a complicar la cosa, cuando en Cataluña el Partido Socialista de los Catalanes, sin ganar las elecciones, gobierna con Esquerra Republicana en el 92, 93, y un pacto PSC-Esquerra sobre la base de renovar el estatuto, expulsa a Convergencia del poder y a Pujol y a sus sucesores, y inicia la fase de la renovación de los estatutos que habíamos aprobado en la primera fase histórica. Otras comunidades autónomas dicen que también quieren ellas, porque cuando Cataluña inicia ese proceso de reforma estatutaria, insisto, en los años, he dicho 92, pero era 2002, realmente quería decir 2002-2003, cuando se empieza ese proceso, otras comunidades, digo, dicen que también ellas quieren ser lo mismo. Si Cataluña tiene esto, yo también. Es el caso de Andalucía, de manera muy clara, pero en fin, a eso le siguen después Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Castilla y León. Son comunidades que renuevan en ese periodo, años 2002 a 2008, los estatutos de autonomía que habían aprobado en su momento. El Estatuto de Autonomía de Cataluña se hace contra el PP y el PP contra la reforma del Estatuto de Cataluña. No hay que olvidar que ese estatuto se tramita a partir del 2004, cuando gana Zapatero las elecciones generales. Las gana en una circunstancia muy especial, recordemos el momento histórico, atentados de Atocha, etc., y un PP que no acepta fácilmente esa derrota. Y yo les recuerdo que hay un Partido Popular que se enfrenta abiertamente a esa reforma estatutaria, en el Parlamento, en las Cortes y en el Tribunal Constitucional. Paralelamente se negocian los mismos estatutos parecidos. Yo fui titular, yo fui portavoz de la Comisión Constitucional del PSOE en el Congreso de los Diputados y negocié, esto es que acabo de decir, todos los estatutos. Y muchos artículos que eran semejantes a los que en su momento recurrió el PP al Tribunal Constitucional se aprobaron por otras comunidades autónomas. Gracia, Gracia, Andalucía. Pero en fin, no entro ahora en la materia de la responsabilización de ese momento. Lo que quiero decir es que esta historia acaba cuando cometemos todos un error mayúsculo, y es hacer un referéndum en Cataluña para ratificar el estatuto aprobado en las Cortes de Cataluña antes de que el Tribunal Constitucional dijera que ese estatuto no era constitucional. Después del referéndum, es decir, después de que el pueblo soberano hubiera aprobado aquel estatuto. Y de ahí se inicia el proceso que ustedes conocen bien, el proceso que luego nos lleva a una declaración unilateral de independencia, a la radicalización independentista de Cataluña. Eso es lo que sabemos, que empieza en el 2012-2013 y produce, pues como todos saben, una situación que me lleva a describir el presente. ¿El presente qué es? El presente es un momento en el cual ese proceso, digamos, se va resolviendo en lo que se refiere a las consecuencias penales de los responsables de aquella declaración unilateral, etcétera, etcétera. Pero la política española, a partir prácticamente de la moción de censura, se divide en dos bloques que parecen irreconciliables. Y ahí estamos. El PSOE encabeza un bloque con los nacionalistas y con las izquierdas, y el Partido Popular, otro, teóricamente con Vox, que son las alternativas de gobierno. Son dos bloques que no dialogan, son dos bloques irreconciliables en este momento. La política territorial, siempre hemos pensado que tiene que ser una política consensuada porque afecta a todos, pero es bastante utópico pensar que quepa un consenso al respecto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué hacer? Y aquí es donde ya voy a la definición de mis posiciones, ¿no? Bueno, yo creo que hay que empezar por decir que el tema nacionalista, a pesar de los 45 años pasados, ahora mismo se celebran el 45 aniversario del Estatuto del País Vasco, pero en fin, muy parecido con Cataluña, son 45 años, casi 50 de nuestra Constitución,
el tema nacionalista no ha terminado. Tenemos que reconocérnoslo así. Es verdad que el procés en Cataluña se ha aquietado, se han eliminado las aristas del conflicto, sobre todo procesal penal que se produjo, pero lo cierto es que el planteamiento del nacionalismo en Cataluña es el que es, y en el País Vasco pues algo parecido. Yo diría que Cataluña, a diferencia del País Vasco, quiere un procedimiento distinto para un fin común. Yo creo que tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo vasco, en esencia, quieren ser nuevas naciones europeas sin perjuicio de una relación preferencial con España. Esta podría ser una definición de lo que pretenden esos nacionalismos, ¿no? Cataluña quiere un referéndum pactado, esto es claro. Cataluña quiere un referéndum pactado. Es una autodeterminación, de hecho, porque aunque la consulta se materialice como se materialice, puede o no tener valor jurídico, pero sus valores políticos serían determinantes en cualquier caso. Esa es mi opinión. El País Vasco, por el contrario, hacia un fin semejante, camina con una pretensión un poco más edulcorada, ¿no? Porque en el fondo busca una especie de soberanía compartida que se sustancia en la facultad de pactar de igual a igual. Es lo que llaman eufemísticamente el bilateralismo. Ellos exigen un reconocimiento nacional, el nacionalismo vasco, digo, y establece como base los derechos históricos del sistema foral para una especie de equiparación de soberanías entre el País Vasco y España. Un modelo que puede ser calificado como confederal y al que se quiere llegar a través de una reforma del estatuto que no llaman de reforma del estatuto, sino reforma de un nuevo estatus en el País Vasco, es lo que así se llama, y que curiosamente está alcanzando acuerdos bastante significativos entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu en este momento. Esto lo tenemos ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos a un PP que no sabemos qué piensa de la política territorial española, no tenemos ni idea. Lo último que hemos leído o visto del Partido Popular sobre lo que piensa es de algunos programas electorales que yo he repasado por ahí, y realmente cabe pensar en que sin revisar el marco autonómico hay, por así decirlo, una vis recentralizadora, bastante claro en bastantes cosas, no más, es lo que sabemos. No digo cuál sería su política pactando con Vox, supuesto que esta fuera la mayoría que pudiera darles el gobierno. Pero hasta ahí llegamos. ¿Y qué tiene el PSOE, el gobierno, hasta la fecha? Tiene dos cosas que también hay que poner sobre la mesa para ser totalmente sinceros y totalmente reales. Uno, unos acuerdos con Junts, con Esquerra y con el PNV para la mayoría del gobierno del año 23. Es decir, el PSOE, para alcanzar la legislatura actual, ha pactado con esos tres partidos determinadas cosas. Y ha pactado entre el PSC y Esquerra un modelo de financiación singular para Cataluña. Esto es lo que tenemos. Y lo que tenemos que hacer, pues está por ver. No parece posible que PP y PSOE dialoguen sobre la necesidad de abordar juntos esta materia. No parece que lo vayan a hacer. Si el Partido Socialista, para mantener el gobierno, avanza en torno a los acuerdos que ha plasmado con unos y con otros, nos va a llevar a una negociación muy complicada para encajarla en lo que llamamos el modelo constitucional. ¿Por qué? Pues porque el modelo de financiación singular, seguramente Segismundo luego hablará, porque me ha comentado y que quiere comentarlo, pues tiene más rasgos confederales que federales, o que encajen en el modelo autonómico. Honradamente la aplicación del pacto como un modelo de concierto, por más que tenga detalles o matices respecto de la cuota de la solidaridad
y del cupo a negociar, etcétera, si hay una recaudación plena de todos los impuestos por parte de una agencia tributaria catalana, es un concierto. Y esto hay que tramitar. No sé cómo se va a hacer, pero esto es lo que en este momento está en la pista de la acción política de este gobierno. Y tiene 1 año y medio de negociación con el Partido Nacionalista Vasco para la reforma del Estatuto Vasco, sustentado sobre la base de la bilateralidad, es una expresión eufemística, y sobre la base del reconocimiento de la identidad nacional vasca. Otra expresión eufemística. ¿Qué significa esto? Desde selecciones deportivas al reconocimiento de la nación española, desde la facultad del Parlamento Vasco para decidir si las leyes españolas son aplicables en el País Vasco o no, lo que ustedes quieran, no se sabe. ¿Qué puede pasar? Que el Partido Socialista diga no. ¿Cuándo lo dirá? Yo no lo sé, porque como no sabemos lo que puede durar la legislatura, si va a haber presupuestos, si vamos a empezar a negociar mañana con los nacionalistas esto o lo otro. Yo quiero creer que el Partido Socialista Obrero Español no va a autorizar nunca un referéndum de autodeterminación. Nunca. A. B. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español tiene una enorme dificultad para plasmar legalmente el acuerdo de financiación singular si este es un concierto a la vasca en el marco legislativo español. Muy difícil. Ya no por las dificultades legales que pueda tener para alcanzar las mayorías necesarias, sino por la propia complejidad técnica de una reforma que puede tener incluso sesgos de reforma constitucional. Y cabe, por tanto, que estas promesas bastante abstractas, incluidas en el pacto de gobierno del año 23, no se materialicen, bien porque no se realizan, o se realizan medianamente, o bien porque finalmente el PSOE dice no. Bueno, este es un horizonte. ¿Es el mejor? No. ¿Cuál es el mejor? Yo he venido aquí a decirles lo que pienso que tendríamos que hacer, porque, en fin, con perdón por la petulancia, pero yo escribí de la A a la Z el famoso documento de Granada, que es el pacto del PSOE internamente de impulso federal a la política territorial autonómica. Alfredo Pérez Rubalcaba lo negoció con todos los secretarios generales del PSOE, incluido el PSC, y hubo unanimidad en el año 2013. El PSOE tiene una política. Nadie ha desmentido ese documento. Ahí está. Y al mismo tiempo, luego hubo en el año 2017, poquito antes de la moción de censura, un pacto que se llamó el documento de Granada, que el PSOE también aprobó, en gran parte en la línea elaborada por el propio documento de Granada para Cataluña, pero sin violentar en absoluto los principios que se contienen en el documento de Granada. ¿Qué significa eso? Significa que el PSOE debería de plantear en algún momento de la política española que la política territorial autonómica hay que hacerla entre todos. Eso implica ofrecer al Partido Popular, o al revés, me da igual, porque si fuera el PP el que llamara un día al PSOE para decirle quiero ir contigo para plantear una reforma del modelo territorial que planteara a todos los nacionalistas en toda España, pues me vale lo mismo. Pero ¿qué es lo que puede hacerse conjuntamente? Solo puede hacerse una reforma de nuestra propia Constitución. Por cierto, una reforma que hay que abordar porque han pasado 47 años desde que la hicimos. Punto número 1. 2, porque hay una fatiga de materiales evidente en ese texto y por tanto hay una necesidad de reformar desde la sucesión a la corona, en la igualdad de géneros, hasta la incorporación de la sanidad como derecho fundamental, hasta la propia Europa, que no está incluida porque no estábamos en ella, hasta las propias comunidades autónomas, porque no estaban incluidas, porque no sabíamos las que se iban a formar, hasta Internet, hasta la inmigración o hasta la vivienda, muchísimas cosas. España tiene que hacer esa reforma. Y al hacerlo tiene que incorporar la reforma del título octavo. ¿Qué tiene que incorporar en esa reforma? Un impulso federal. ¿Para qué? Pues primero, para consolidar las autonomías existentes. No somos partidarios de cambiar nada, lo digo a los efectos de quienes quieren cambiar determinadas circunscripciones, etc. PP y PSOE se plantan y dicen no, estas son las comunidades y estas van a seguir siendo. Punto número 1. Punto número 2, vamos a reformar
el modelo de reparto competencial y dejar que la Constitución establezca en un solo artículo las competencias exclusivas, al modelo, digamos, de la Constitución alemana, y el resto son autonómicas, exclusivas, y del Estado estas, el resto las comunidades autónomas. Vamos a reformar el Senado a fondo y en serio, con una representación elegidas en las comunidades autónomas, verdadera Cámara Territorial, porque este es el gran fracaso del modelo territorial español. No me extiendo. Vamos a cambiar el modelo de financiación, vamos a establecer consorcios de recaudación fiscal en cada una de las comunidades autónomas que recauden parte de los impuestos, un poco más, un poco menos, pero en fin, que participen en la recaudación, salvando la naturaleza nacional del impuesto de sociedades como mínimo y asegurando que el Estado tiene recursos suficientes para ejercer sus funciones de cohesión y de solidaridad interterritorial. Vamos a garantizar la igualdad de todos los españoles en materia de servicios básicos. Vamos a culminar determinados procesos judiciales en el Tribunal Superior de las comunidades autónomas, dejando al Tribunal Supremo únicamente la unificación de doctrina. Vamos a establecer fórmulas de participación en la cogobernanza multinivel de España y de Europa. Bueno, vamos a reformar nuestro modelo federal y vamos a hacerlo, y con esto termino, Ángel, mediante un procedimiento en el cual PP y PSOE pactamos con las comunidades y con los nacionalismos estas reformas, incluyendo los hechos diferenciales de cada una de las comunidades. Hay muchos hechos diferenciales que hay que incorporar a nuestra Constitución, algunos ya no están, desde las lenguas a la insularidad, por poner un ejemplo, pero hay que incorporar el derecho civil foral, hay que incorporar determinadas singularidades competenciales. Pienso, por ejemplo, que los hechos diferenciales, aunque marquen diferencias competenciales, no hacen más o menos a unas comunidades con otras. No creo que Castilla y León sea menos comunidad autónoma que Euskadi porque no haya policía autonómica aquí o porque no estén las cárceles transferidas. Por ejemplo, pienso sinceramente que hay que establecer un modelo en el que haya hechos diferenciales claros en virtud de una realidad sociopolítica que expresan los electores en esas comunidades. Y pienso que tiene que ofrecerse una oportunidad para que esa reforma constitucional vaya acompañada de una reforma estatutaria que permita la aprobación en referendos simultáneos el mismo día del nuevo estatuto y de la reforma constitucional, para asegurar que la Constitución es aprobada en todas las comunidades autónomas. Porque no podemos arriesgarnos a una reforma constitucional que no esté aprobada en algunas regiones. La manera de garantizar que eso es así es que va acompañada de reformas estatutarias previamente pactadas en un marco competencial abierto que la nueva Constitución contempla. ¿Esta propuesta es quimérica? Sí. ¿Es utópica? Honradamente sí. Pero si ustedes me preguntan qué hay que hacer para evitar que lo que está sobre la mesa materialice reformas constitucionales territoriales de unos contra otros, esta es la única respuesta. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a la asociación por invitarnos. Es un placer estar en Valladolid, una ciudad con la que tengo conexiones antiguas familiares y pues que estoy encantado. Y después es un honor para mí compartir la mesa con Ángel y con Ramón Jáuregui, que él puede venir por sí mismo porque Ramón Jáuregui yo no. Yo vengo como presidente de la Fundación El Derecho, que somos una fundación que tenemos como objetivo la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción y que estamos preocupados, lógicamente, por la situación institucional y dentro de esto por el problema territorial. Yo, y básicamente, estoy de acuerdo, aunque después lo comentaremos, con los planteamientos que ha hecho Ramón. Yo lo que primero que voy a hacer es intentar dar un paso atrás antes de meterme en el lío de las soluciones inmediatas y la situación política actual y verlo, el sistema territorial, nuestro sistema autonómico, con una visión distinta, que no es mía, sino que la oí a un profesor de constitucional que se llama Joseph Weiler, que ha sido profesor en Harvard, en NYU y también
en diversas universidades europeas. Es un especialista en Derecho Constitucional, pero sobre todo en Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea. Este profesor decía que en realidad tiene una visión muy positiva del sistema autonómico español. Y decía que el problema analizaba no solo el tema catalán, que también estaba en ese momento muy activo, sino todos los movimientos llamados centrífugos europeos, ¿no? Desde el Brexit, Escocia, Cataluña. Y decía que analizarlo desde un punto de vista jurídico, como lo hacemos en el derecho sobre todo, ¿no? Que defendemos que se cumpla la Constitución, se cumplan las leyes, era insuficiente, ¿no? Porque otros podrían decir que las revoluciones, los grandes cambios se producen muchas veces al margen de la ley, y eso pues, bueno, es también una forma de hacer política. Decía que había que mirarlo no desde un punto de vista funcional, de si tiene éxito o no ha tenido éxito, ni tampoco desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista ético, que es lo que me interesa. Y decía que en realidad los movimientos nacionalistas, estos movimientos centrífugos, estaban de alguna manera, era una opción ética superada. Es decir, el tema de la identidad entre Estado y nación es una cosa relativamente nueva, ¿no? Que parte del romanticismo y que se materializa sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La cual caen los imperios, el Imperio Otomano, el austrohúngaro, el ruso también por la Revolución. Entonces dicen, aquí la solución es que cada territorio, que tenga una identidad cultural, étnica, sea una nación. Y entonces se divide Europa en un montón de pequeños estados. Y, bueno, unos más pequeños, otros más grandes, pero vamos, se produce una gran división europea con esa finalidad. Y eso no funciona. No funciona ¿por qué? Porque en todos esos estados también hay minorías y no hay esa homogeneidad maravillosa étnico-lingüística que se esperaba, lo cual lleva a regulaciones muy complejas y sobre todo lleva a conflictos. Conflictos como la Segunda Guerra Mundial, que como saben empezó con el tema de los Sudetes, que eran las minorías alemanas que estaban en Checoslovaquia, etc. Lo que fue después de Checoslovaquia. Lleva también a violencia interna y lleva también a limpiezas étnicas. Limpiezas étnicas que no acaban con la Segunda Guerra Mundial, porque como sabemos esto mismo pasa en Yugoslavia, ya cuando pensábamos que todo eso estaba superado. Entonces, desde el punto de vista ético, esto no es una opción. Y esto nos cambia un poco la idea también con el tema catalán, de si tienen el 49%, el 51%, el 37% que es la independencia. Es que aunque tengan el 80%, no tiene sentido esa independencia, porque nos vamos a encontrar siempre ese problema. Y en sentido contrario, lo mismo se aplica lógicamente al nacionalismo español que quiera, de alguna manera, anular todas esas identidades, ¿no? Y entonces Weiler dice que en realidad el modelo español es un ejemplo de progreso moral, porque nos obliga, de alguna manera, a reconocer, con esta idea confusa de las nacionalidades, porque efectivamente la Constitución se hace como se hace, tratando de iniciar un camino y mirar hacia el futuro. Pues entonces realmente supera no solo el Estado nacional centralista, sino que va más allá incluso del Estado federal. No digo desde un punto de vista competencial, sino desde un punto de vista teórico o ideológico, ¿no? Y que por lo tanto no tenemos un único nivel de pertenencia, sino varios niveles de pertenencia concéntricos. En particular, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que se hace es decir, oye, nos vamos a integrar en un elemento superior, otra identidad superior, que es la identidad europea, y eso ¿qué nos permite? Pues eso nos permite pues, las ventajas, obviamente, de la unidad, unas ventajas prácticas que son evidentes, que son la paz, el mercado, muchísimas más posibilidades económicas para ese espacio más grande. Y después decía Weiler también que implica una disciplina moral individual, porque el sabernos que no tenemos una identidad única impide también que sea excluyente, que es lo típico de los nacionalismos identitarios. Y por tanto esa obligación de sentirnos con obligaciones respecto de nuestra región, comunidad autónoma, nacionalidad, o como lo queramos llamar, el segundo nivel en el nivel español y el tercer nivel al nivel europeo, nos aleja de la violencia, entre otras cosas, y de esa explosividad, ¿no?
Entonces, bueno, esto podrán decirme muchos, pues también que esto es una fantasía y una historia, ¿no? Y que eso no va a satisfacer a los que se sienten únicamente catalanes o a los que piensan que se rompe la sagrada unidad de España. Pero bueno, esto a lo mejor es simplemente que no estamos, o que los que tienen esas ideas no están en la fase en la que está el mundo, es decir, que estamos en un momento de una cooperación mucho mayor y que se tiene que ir hacia eso. Creo que aquí hubo una sesión sobre patriotismo y nacionalismo, que es un tema muy interesante y que está relacionado con esto que estoy diciendo, ¿no? Y efectivamente esta pluralidad de identidades no quiere decir que seamos todos ciudadanos del mundo y que no tengamos ninguna unión, al contrario, supone unas obligaciones particulares y distintas respecto de cada uno de nuestros círculos concéntricos, que si queremos lo podemos asimilar a nuestra familia. Yo no tengo las mismas obligaciones con mi mujer y mis hijos que las que tengo con mis hermanos, pero tengo obligaciones con mis hermanos, con mis padres y también hasta cierto punto con mis primos, ¿no? Es decir, que eso, el patriotismo, y esto también lo analiza Víctor Lafuente en un libro que se llama El Decálogo del Buen Ciudadano, es importante tener esa sensación de identidad porque facilita la colaboración, te compromete, pero hay que evitar que sea excluyente. Ahora vamos un poco a lo práctico. ¿Cuál es el modelo español? Pues uno se lee, yo no soy constitucionalista, pero tenéis los modelos, ¿no? El modelo centralista, modelo federal y modelo confederal. ¿Cuáles son las características del modelo federal? Pues que hay una soberanía compartida, es decir, que los estados federados, el Estado federal tiene una soberanía, pero también tiene soberanía los estados federados, que hay una constitución común, que hay una autoridad central fuerte, es decir, que se puede imponer el derecho y las normas dentro de ese reparto de soberanías por el Estado central, una presencia real, y después un sistema de financiación que supone, por un lado, una distribución de responsabilidad fiscal entre el Estado federal y los Estados federados, y también una redistribución para garantizar una igualdad de derechos básicos dentro de los Estados federales, entre los Estados federados, ¿no? Y después está el modelo confederal, que es que no hay una autoridad fuerte, sino que la soberanía es exclusivamente de los estados, que llegan a acuerdos concretos para la prestación de determinados servicios, y ahí también la financiación radica exclusivamente en los estados confederados. ¿Dónde está el modelo español? O sea, si tenemos en un extremo el estado centralista y aquí el confederado, ¿dónde nos encontraríamos, no? Pues, hombre, yo creo que el modelo español está muy cerca del Estado federal, porque claramente hay una soberanía compartida, es decir, hay unas cortes que hacen leyes en cada una de las comunidades autónomas, aparte de las Cortes Generales españolas. Hay una autonomía fiscal relativamente importante, es decir, una parte importante de la recaudación. Tengo aquí el reparto, ¿no?, del IRPF al 50%, el IVA al 50%, que hay una autonomía fiscal que se puede modificar parcialmente, o sea, es en la recaudación, en el gasto, y también normativa hasta cierto punto, y hay un Estado central teóricamente fuerte y soberano, porque no hay, entre otras cosas, un derecho de secesión, que es típico también de los Estados confederales o confederados. ¿En qué se diferencia el modelo federal? Pues en algunas cosas que probablemente se deben a este carácter abierto de la Constitución, ¿no?, y un poco tentativo. El primero es que era un sistema de competencias muy abierto, poco definido y, en principio, asimétrico, es decir, que no tenía por qué ser igual en todos los estados. Después, otra cosa muy importante que se destaca mucho en el documento, que es, digamos, que lo recomiendo, el de la Declaración de Granada, y el documento largo que lo desarrolla y que es el que es autor don Ramón Jáuregui, que son los sistemas de cooperación multilateral. Es decir, como no sabíamos exactamente hacia dónde íbamos ni cuáles iban a ser las competencias, nos establecieron unos sistemas de cooperación. El otro día hablaba con una persona que había sido secretaria de Estado de Economía y que se quejaba de que, claro, de que las comunidades autónomas no tienen obligación de compartir con el Estado la información médica, cosa que en el caso del COVID pues era una cosa totalmente absurda.
los inspectores de Hacienda se quejan de que conseguir información de la Hacienda del País Vasco es más difícil que conseguirla de Suiza con una comisión rogatoria. Es decir, hay una serie de mecanismos que no funcionan, no se establecieron porque no sabíamos hacia dónde iremos. Entonces eso, muchas cosas habrá que, algunas a lo mejor hay que constitucionalizarlas, pero en general hay que crear unas obligaciones de cooperación multilateral. Eso es por eso es una especie de déficit respecto al Estado federal, que nos parecemos mucho al Estado federal a nivel de competencias, pero no tenemos esos mecanismos de colaboración. Y después tenemos algunos rasgos realmente confederales, que sobre todo se refieren al País Vasco por esas herencias un poco históricas de los fueros, que los fueros pues eran unas leyes, ese pactismo antiguo, y en particular en el tema de la financiación, al que después me voy a referir brevemente, y que es uno de los problemas que ya ha planteado Rafa. Yo creo que también hemos evolucionado hacia un modelo muy confederal en algunos aspectos, porque esa falta de colaboración ha hecho que el Estado en algunas comunidades autónomas prácticamente desaparezca. Entonces eso hace muy difícil de ver a los ciudadanos las ventajas que tiene pues el que algunas competencias sean efectivamente federales. ¿En qué sentido se podría modificar? Pues, aparte del tema político, ¿no?, que ha tratado más Ramón, yo creo que sería fundamental. En Hay Derecho estamos muy a favor de la reforma constitucional. Da mucho miedo pero yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Yo creo que la Constitución española es uno de los mayores éxitos de la historia de este país. Solo ha habido dos constituciones en este país que han durado más o menos lo que ha durado esta ya. Y ha habido muchas constituciones. Lo que pasa es que todas las demás constituciones se hicieron por una parte del país en contra de la otra. Y solo puede durar aquello que no se hace así, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda reformar la Constitución después de 45 años. Al revés, reconociendo el extraordinario éxito y calidad de esta Constitución, se puede hacer una reforma. Por lo tanto, yo creo que cerrar el sistema de competencias sería fundamental, de manera simétrica o asimétrica, porque es verdad que puede haber y de manera pactada, como ha dicho, no solo entre los grandes partidos, sino también con las comunidades autónomas, porque puede haber comunidades autónomas que consideren que es más eficaz y eficiente no tener una policía en cada comunidad autónoma, por ejemplo. Después, evidentemente, hay que reforzar los sistemas de cooperación, ya lo he dicho y no insisto. Yo creo que también hay que hacer un esfuerzo de sentido común en el tema de la legislación. Nosotros estudiamos mucho en el derecho el tema de la buena regulación y de los problemas que produce la mala regulación, la mucha regulación y el continuo cambio de la regulación. Yo creo que hay que hacer un gran ejercicio de responsabilidad por parte de los partidos políticos. Hay unos estudios de Juan Moraseninetti, que también es que estudian concretamente cuáles son los efectos económicos, es decir, que a más regulación, más dificultad para crecer tienen las empresas españolas. Uno de los problemas básicos de la economía española es que no mejoramos la competitividad. Una de las razones fundamentales por las que no se mejora la competitividad es que nuestras empresas son demasiado pequeñas. Y uno de los problemas fundamentales para no crecer es que salir de la comunidad autónoma te crea unos gastos, una necesidad de asesoramiento, de licencias, de tal, etc. Entonces, yo creo que a eso hay que darle una vuelta, ¿no? O sea, hay unos temas ahí fuertes. Y por supuesto, hay que modificar el sistema de financiación autonómica, pero no en el sentido que parece indicar en lo que se ha anunciado. Es verdad que lo que se ha anunciado es relativamente vago, es decir, que se dice que es una financiación singular, a la que no sé qué llama el concepto, pero lo poco que sabemos es que, primero, parte de la idea de que Cataluña está infrafinanciada, lo cual obviamente quiere decir que tendrá que financiarse mejor, es decir, que compartir menos con el resto de España, que es una de las regiones más ricas. En segundo lugar, sabemos que se va a hacer totalmente la competencia de recaudación, es decir, desaparecería la agencia estatal tributaria en Cataluña, como ya de hecho sucede en el País Vasco. Y después que está totalmente indeterminado
tanto el cupo, es decir, porque el cupo teóricamente lo que hace es que esa región paga al Estado español aquellos servicios que no se prestan, que el Estado presta a esa comunidad autónoma, aunque haya asumido muchas competencias, por ejemplo, el ejército, ¿no? Y además hay una cuota de solidaridad. ¿Cuáles son los problemas que plantea esto? Pues bueno, plantea muchos problemas en los cuales no me puedo detener porque no quiero, debemos que dejar tiempo para el debate. Claro, tengo que dar 3 minutos y solo Cuatro, incluso. Vale. Muy condescendiente, no sé cómo muy Los amable. castillos. Muy amable. Y Valladolid. A ver, un primer problema, que parte de una base falsa. Eso lo dijo Borrell en un libro que escribió, ¿no?, sobre los cuentos y cuentas, es decir, Cataluña no está infrafinanciada. Es falso, o sea, todos los estudios que han hecho los economistas. ¿Cómo se financia? El sistema de financiación autonómico es complicado. Que a mí me hubieran explicado, si no lo conoces muy bien, no sé si lo voy a saber explicar. Pero básicamente la compensación consiste en que se calcula, por una parte, la capacidad contributiva de cada una de las comunidades autónomas. Es decir, teniendo en cuenta el PIB que tiene, cuánto podría recaudar de acuerdo con el sistema normal, sin tener en cuenta los tipos concretos que pone esa comunidad autónoma, ¿no? Entonces dices, bueno, tú con la riqueza que tienes deberías recaudar Madrid 60.000 millones, ¿vale? Y después, ¿cuántos habitantes tienes? O sea, ¿qué necesidades tienes de gastos, teniendo en cuenta la edad, los niños, tal? Se hace una ponderación. Y después se aporta el 75% de esos ingresos y se distribuye en función de las necesidades, lo cual, en teoría, debería, de alguna manera, permitir que todas las comunidades autónomas tuvieran unos recursos equivalentes para financiar los servicios públicos. El caso es que, como eso se complementa con otro sistema de transferencias directas que dependen de otras cosas, de políticas industriales y tal, no se consigue ese equilibrio. Pero da la casualidad de que Cataluña, en una medida que sacan estos estudios de FEDEA entre 2002 y 2021, está exactamente donde tenía que estar. Madrid, teóricamente, está, bueno, también prácticamente ahí, muy parecido, y sin embargo hay unas comunidades autónomas que resultan perjudicadas por esos ajustes, que no son las más ricas, que son Valencia y Murcia, y después otras que resultan beneficiadas como Extremadura y Canarias. Es decir, la base de que Cataluña está infrafinanciada es falsa. Eso lo primero. Lo segundo es que la solución que se adopta, por tanto, va a tener una serie de problemas. Primero, la parcelación de las agencias tributarias a ningún hacendista público, es decir, ningún especialista de hacienda pública le parece una buena idea. Es decir, va a ser mucho más ineficiente. El Ministerio de Hacienda es de las cosas, como claro, la agencia estatal es de las cosas que a nivel informático es de lo que mejor funciona en este país, tiene una enorme capacidad de control y cruce de datos, y eso lógicamente reduce extraordinariamente el fraude. Lo contrario, pues va a dar lugar a muchas ineficiencias desde el punto de vista de la recaudación, bajando la recaudación total y por tanto empeorando los servicios públicos, ¿no? Entonces, y después la idea que también se ha lanzado, ¿no?, porque es lo que dicen, que bueno, que esto es bueno y además va a ser bueno para todos. Pues es muy difícil que sea bueno para todos, porque si decimos que Cataluña, que es una de las regiones más ricas, está infrafinanciada, quiere decir que no es verdad, que le vamos a dar menos dinero a las regiones que tienen menos. Entonces dicen, bueno, pero es que se pondrán más impuestos. Bueno, se pondrán más impuestos en esas regiones, lógicamente, para pagar los servicios públicos, y todos sabemos que la subida de impuestos tiene unos límites económicos y unos problemas. Es decir, que eso es una cosa que no puede ser, o sea, es un sistema de suba cero. No puede ser que cambiemos el sistema de financiación y todo el mundo salga beneficiado, más si troceamos las agencias tributarias y se produce una mayor ineficiencia, ¿no? Entonces, y además, el problema es que tenemos ya la experiencia con un concierto que es el del País Vasco y Navarra. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que esas
no sé si ven este gráfico que tengo aquí, el de abajo, ¿no? Las dos comunidades de la derecha son País Vasco y Navarra. Esto es el ingreso, de alguna manera, lo que queda en cada región ajustado por habitante, etc. Es decir, están extraordinariamente sobrefinanciadas Navarra y el País Vasco. ¿Por qué? ¿El diseño constitucional de este? Pues la verdad es que no, porque en la Constitución se habla de un fondo de compensación que al final nunca se creó, porque la compensación se hizo más bien vía fondos europeos. ¿Qué es lo que sucede? Primero, que el cupo se calcula de una manera absolutamente opaca. Las cuentas, se han pedido las cuentas y sin embargo nunca se han dado. No sabemos cómo se calcula. Lo que sí parece claro por los estudios que han hecho los economistas, que son complejos, es que están claramente subvencionadas. ¿Por qué? Porque depende de una negociación política, porque normalmente los vascos son necesarios para la gobernación, se calcula cada 5 años, ya les digo, no hay absolutamente ninguna transparencia, y después algo que también han comentado, que tienen las llaves de la caja, es decir, el dinero lo tienen ellos, con lo cual para que lo repartan hace falta llegar a un acuerdo, y como saben ustedes, aunque yo me dedico al derecho, las vías de hecho no es lo mismo negociar de una manera que negociar, o sea, teniendo el dinero, que negociar cuando te lo tienen que dar, ¿no? Entonces, los problemas lógicos que tiene este sistema, más la experiencia que tenemos del pasado, pues auguran pues problemas desde el punto de vista práctico importantes. Y desde el punto de vista constitucional, yo creo que es muy difícil de compatibilizar este sistema con los principios, que son muy escasos, sobre la financiación autonómica que viene en la Constitución, pero los principios de coordinación con la hacienda estatal, literalmente, que dice la Constitución, de solidaridad entre todos los españoles y de la existencia del Fondo de Cohesión, pues son de difícil encaje. No imposible, porque depende de la letra pequeña, que todavía no sabemos, pero si tenemos en cuenta que aparte de la letra pequeña, después hay una cuestión práctica, pues no parece que vayamos ni a una mayor justicia, por decirlo de alguna manera, sino a una deriva confederal. Y termino por decir, ¿qué ejemplo de estados confederales tenemos ahora en el mundo? Ninguno. Es decir, la Confederación Helvética no es una confederación. Fue una confederación, pero en el año 1800, en las mitades del siglo XIX, se convirtió verdaderamente en un estado federal. O sea, las confederaciones suelen ser un paso intermedio, o bien de una unión hacia un estado federal, o bien un momento de disolución de las comunidades. Bueno. Ahora se trataría de que dedicáramos prácticamente una sesión de hora y media a cada uno de los 20 puntos aproximadamente que habéis puesto sobre la mesa, todos de difícil solución, de una grandísima complejidad. No sé si Ramón quieres, he visto que has apuntado, cosas yo he apuntado muchísimas, de alguna manera a raíz de su intervención y la de Segismundo, introducir algún elemento, algún comentario. Prefiero que nos preguntes tú. Vale, yo os voy a preguntar por una cuestión que además tiene mucho que ver. Os voy a hacer sobre todo una pregunta, a ver cómo la analizáis cada uno de vosotros. Y tiene que ver con una de las primeras palabras que tú has puesto sobre la mesa, que es el sentimiento. Yo, como he dicho antes, soy navarro, he vivido muchísimos años en Extremadura, ahora vivo aquí, tengo mi familia allí, todo esto conozco cómo pasa, qué pasa en Extremadura, qué pasa en Castilla y León, qué pasa en Navarra, en el País Vasco, etc. Hablo con unos, con otros. En Madrid también he vivido, la perspectiva es... y hay un grandísimo... Tiene muchísima importancia en todo esto el sentimiento. Por ejemplo, el sentimiento de superioridad, sentimiento de... que hace que, por ejemplo, un aspecto que no se ha comentado, o que no has comentado ninguno de los dos, en todo esto que estamos viendo ahora, es el de la ordinariedad, porque el sentimiento que se hace muchas veces no es tanto repartamos, todos somos
partícipes de un sistema, sino que hay algunos de los actores políticos que plantean claramente que si yo estoy en esta posición, hagamos lo que hagamos, yo tengo que seguir estando en esta posición, de alguna manera. Es decir, mi territorio. No por debajo de los que... No por debajo. Cuando eso, por ejemplo, pues a nivel europeo, y tú eres mucho más especialista y mucho mejor conocedor de la realidad que yo, toda la construcción europea, digamos, si aplicáramos eso, prácticamente sería derruida por completo, porque Europa lleva no sé cuántas décadas precisamente intentando la convergencia, intentando que los que estén abajo cada vez estén más cerca de los que están arriba. Entonces, al margen de la posibilidad legal, constitucional, de las reformas de un tipo o de otro, ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo hacemos para que partidos, actores sociales, empiecen a hablar de cosas que tienen que ver como, por ejemplo, con el hecho de que constantemente se habla de territorios, la fiscalidad territorial, la tributación, el esfuerzo territorial, las balanzas fiscales? Y yo siempre digo, un señor, yo estaba en Navarra y pagaba lo que me correspondía, estaba en Madrid, pagaba lo que me correspondía, estaba en Extremadura, pagaba lo que me correspondía. Y yo nunca he sido consciente como ciudadano, y supongo que ninguno de ustedes, de ser ni beneficiado, ni perjudicado, ni que yo mi balanza, yo estaba aportando más o menos. ¿Por qué? Porque los que tributan no son los territorios. Los que pagan impuestos, fundamentalmente, son los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo gestionamos eso? Porque a mí me da la sensación de que en todo este mejunje, el sentimiento, la parte humana, incluso en el otro extremo, el populismo, perjudican bastante a la hora de llegar, no ya a lo quiménico, sino siquiera a lo posible. Vamos a ver, a mí me parece que... ahora no sé. Ahora. Gracias. O sea, esta referencia que haces a los sentimientos es muy importante, porque España hay que hacerla con ellos. Yo soy de los que cree que España hay que construirla con los nacionalistas y que no se nos vayan los nacionalistas. Y por tanto, tenemos que asegurar que el nacionalismo independentista es derrotado. Ahora me tenéis que dar la respuesta. O sea, ¿cuál es el mecanismo para que eso sea posible? Porque si no lo hacemos así, yo quiero advertirlo muy claramente, si el sentimiento independentista en Cataluña fuera creciendo, la democracia española no podría derrotar ese sentimiento. Porque esto es una democracia. Y al final, por mucho que prohíbas, tú no puedes tener a una comunidad que se expresara, pongamos por caso, en un 70% abiertamente a favor de independizar Cataluña de España. Yo no quiero que eso pase. Yo quiero derrotarles. Que quede claro. O sea, yo soy de los que cree que al nacionalismo hay que derrotarle porque comparto plenamente, Segismundo, toda la reflexión que hacía el profesor de Harvard. Yo estoy totalmente de acuerdo con que los sentimientos identitarios no nos llevan a ninguna parte. Llevo 50 años de mi vida luchando contra el nacionalismo vasco. 50. O sea, yo ahí soy claro y rotundo. Yo quiero derrotarles. Pero ¿cómo se les derrota? Democráticamente. Y para que eso sea posible, tú tienes que ser capaz de comprender que en la política práctica tienes que hacer cosas. Es muy difícil entenderlo o explicarlo en Valladolid, probablemente. Sí, yo lo confieso, porque que el modelo financiero de Cataluña sea singular es una provocación decirlo aquí. Yo lo sé. Y yo he dicho, yo he dicho que es singular y que no cabe, tal como está planteado. No sé cómo lo cuadrarán, pero lo que sí quiero reivindicar es el intento por construir una España con Cataluña. A esto tenemos que ser claros, Yo quiero que Cataluña esté en España. Y para eso sé que tengo que hacer algunas cosas. A mí hay cosas que ha hecho el Partido Socialista en relación con los procesos penales que no me han gustado. Pero hoy tengo que confesar, por ejemplo, ante ustedes, y yo lo he criticado y he escrito artículos, etc. Pero yo tengo que decirles que viendo a Salvador Illa con el rey en Barcelona, como lo ha estado haciendo en los últimos días, eso es una política de Estado como la copa de un pino. Como la copa de un pino. No se había hecho hasta ahora, Pregunten en la Casa Real
a ver cómo lo tenían cuando tenían que ir a Barcelona. Y cuando miro los sentimientos, veo cómo se están produciendo, cómo está bajando el independentismo. ¿Por qué? Porque alguien les está ofreciendo otra manera de estar en esta vida. Entonces, hay que situarle también al gobierno en esa dimensión. Yo he dicho antes claramente que no se puede hacer la España del futuro sin el Partido Popular. Pero quiero que ustedes también valoren que lo que se está haciendo, guste más o guste menos, en algunos sentidos, responde en cierto modo a un proyecto que tiene una tarea, que tiene una dimensión de Estado. Repito, a mí me parece que ha sido importantísimo que el señor Illa haya ido a la fiesta del 12 de octubre a Madrid el otro día. Es que, ¿cuándo hemos visto al presidente de Cataluña en el desfile militar del 12 de octubre? Y al rey yendo 4 días seguidos a Barcelona. Entonces, eso se hace por algo. Porque hemos conseguido que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. ¿Se ha pagado un precio muy alto? Probablemente. ¿Cómo se va a materializar ese proceso y ese problema? Yo, sinceramente, creo que ese ajuste no está hecho. Que la promesa que se ha hecho en el acuerdo PSC-Esquerra necesita ajustarse a un acuerdo con todas las comunidades autónomas. Lo digo como lo pienso. Dejando claro, querido Segismundo, que el concierto vasco tiene otra cobertura constitucional y puede tener algunos ajustes que pueden ser necesarios, yo los comparto, pero no vamos a mezclar las cosas, porque si no nos vamos a liar. Dejemos el País Vasco como está, que son el 6% de España, y no, porque si entramos ahí, ya entonces sí que vamos a dramatizar la construcción de España. Entonces, el problema está en que ese modelo aplicado al 20% del PIB, sin duda, deja a un Estado famélico y a una organización fiscal de la Hacienda estatal muy complicada. Por eso el modelo que nosotros hemos defendido es un modelo de consorcios fiscales en los cuales la recaudación fiscal se produce entre un acuerdo entre la agencia de la comunidad autónoma y la agencia estatal que consorcian la recaudación de los respectivos impuestos. Bueno, estas son las cosas que hay que hacer. Lo que es lamentable, y con esto termino, es un poco que este diálogo y que esta evidencia de que lo que tenemos que hacer en esta materia tenemos que hacerlo todos, en este momento parece una utopía. Eso es lo lamentable. Lo del sentimiento es fundamental y efectivamente no podemos oponer siempre, porque nosotros que somos juristas y tratamos mucho el tema constitucional, oponer razón y sentimiento, institución y tal, ¿no? Pero los sentimientos hay que contar con ellos, como dice Raúl. Lo que pasa es que hay que contar con ellos, pues eso también para defender los sentimientos, es decir, el legítimo orgullo, como decía antes, por la Constitución. Es decir, que es una cosa que parece que se está olvidando, ¿no? O sea, realmente todos los americanos, ¿no? con sus enormes dificultades iniciales, ¿no? La democracia americana tiene todo el mito de los founding fathers, de los primeros de la Constitución, de los derechos humanos. Realmente nosotros tenemos un ejemplo, que es la transición española, que ha sido puesta de ejemplo en todas las facultades de derecho político y constitucional, y que sin embargo ahora pues buena parte de los, bueno, ¿verdad? Se pone en cuestión o se dice que eso fue un apaño, un enjuague, una cosa, una continuación del franquismo bajo otra forma, y eso es, naturalmente todos los movimientos políticos históricos son complejos, pero tener como origen ese cambio de la ley a la ley en el que incluso los que estaban en el aparato se retiran, se produce una verdadera reconciliación nacional, una ley de amnistía votada por todos, prácticamente los diputados menos dos, creo que fueran, y que con una constitución absolutamente moderna, es una cosa que deberíamos promover para crear esa identidad positiva nacional y, por supuesto, sin negar otros sentimientos. Pero
¿vale? Que no todos los sentimientos son iguales, es decir, que aquí hay unos imperativos éticos, es decir, que alguien puede sentirse muy superior, como estábamos viendo ahora con la que hemos dado una vuelta, ¿no? Las discusiones de la conquista de América, ¿no? Que tuvieron lugar aquí en Valladolid, ¿no? Y uno decía desde Sepúlveda, ¿no? Que era evidente la inferioridad de los niños frente a los mayores, de la mujer frente al hombre y de los negros frente a los blancos, ¿no? No son sentimientos, hay mucha gente que lo siente eso y está muy convencido de eso, incluso hoy. Pues no son sentimientos igual de respetables que otros, ¿no? O sea, que yo creo que no cualquier sentimiento tiene el mismo valor moral que otros y tenemos que aspirar a los sentimientos mejores, eso sí, mirando al otro siempre bajo la mejor luz posible. En el tema de la ordinariedad, yo creo que muchas veces se ha entendido mal. La ordinariedad bien entendida no está mal, es decir, la ordinariedad lo que dice es que si yo tengo, o sea, por ejemplo, si fuéramos dos personas, ¿no? Yo tengo más ingresos que tú y pago más impuestos y se distribuyen mis impuestos a Ángel, que como consecuencia de esa redistribución de impuestos, Ángel no termine teniendo más dinero que yo, ¿vale? O sea, entendida así, la ordinariedad no está bien y nuestro sistema actual básicamente lo mantiene, ¿vale? Yo creo que no hay, o sea, en principio no hay problema, puede haber pequeños desajustes. Otra cosa es, si yo lo que quiero no es que Ángel no tenga más dinero que yo, sino yo lo que quiero, ya estamos hablando de comunidades, no de personas, si yo lo que digo es, bueno, yo pago impuestos, pero quiero tener por lo menos el doble que Ángel si gana 3 veces más. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero el principio de la ordinariedad bien entendido es que no tengas menos, eso no tiene, vamos, es perfectamente asumible, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que entender la ordinariedad en su verdadero sentido, y es un principio, la ordinariedad es un principio, por ejemplo, creo que en la República Federal de Alemania está reconocido ese principio desde el punto de vista de los Länder. Pero claro, la gente lo que entiende es eso, yo estoy el primero, quiero seguir siendo mágico, no, o sea, los servicios públicos dentro de un Estado tienen que ser los mismos, y además esto está muy en relación con lo que ha dicho. Claro, nosotros lo queremos, o sea, Cataluña lo quiere porque son los ricos, pero ¿qué pasa con Europa? Todas las infraestructuras que nos ha hecho Europa, resulta que no las tenía que haber hecho, porque si ellos son ricos, que se lo queden, ¿no? O sea, que ese es otro principio. Pero la ordinariedad bien entendida no es un problema dentro del pacto, para mí, me gusta. Muy bien, pues gracias por responder. Es verdad que parte de lo que ha pasado es que la indefinición de ese acuerdo ha llevado a que unos y otros interpreten ese como otros conceptos a modo que mejor han entendido. Como por ejemplo cuando han usado el concepto de ordinariedad para condicionar, por ejemplo, la solidaridad. Es decir, soy yo quien decide qué solidaridad ofrezco, qué tope, en función de lo que yo considero que es el principio de ordinariedad y cómo debemos estar. A eso me refería. Sí, perdona, que voy a contestar una cosa a lo que he dicho sobre el País Vasco. Yo no defiendo que se elimine el cupo, porque está en la Constitución y porque efectivamente no nos vamos a meter en más líos. Lo que sí creo que hay que defender es la transparencia, es decir, que se expliquen cuáles son las cuentas, porque si tenemos transparencia, pues entonces podemos todos opinar. Pues quien desee plantear alguna cuestión tiene ahora la oportunidad. Entonces, hablábamos de que el modelo federal permitiría pues, una redistribución de los impuestos, llegar a unos acuerdos. ¿Qué aporta eso sobre el modelo actual autonómico? Porque en la práctica no estaríamos cayendo en querer hacer un cambio estructural para contentar a unos, para solucionar y derrotar ese nacionalismo excluyente. No es como una huida hacia adelante cuando ya tienes una cosa que teóricamente podría funcionar muy bien. Bueno, vamos a ver, el modelo federal de financiación que podría incorporarse a un acuerdo en este momento es un acuerdo que contempla una mayor participación de las comunidades autónomas en los impuestos. Ahora tenemos el 50% del IVA y el 50% del IRPF, más los impuestos cedidos, ¿no? Los que son propios de las comunidades autónomas.
La idea sería aumentar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas mediante una cuota de participación mayor en estos impuestos, punto número 1, y un sistema de participación de la comunidad autónoma en la recaudación mediante un consorcio recaudatorio. Estas son un poco las incorporaciones que el documento que nosotros elaboramos proponía y que significaría un avance considerable para las comunidades autónomas en autonomía financiera, en suficiencia financiera, en no depender todos los meses de la cantidad que me pasa el Estado, en la propia recaudación, en la propia corresponsabilización con la recaudación y, por supuesto, aseguraría que determinados impuestos tienen que armonizarse para evitar competencia fiscal desleal entre territorios y algunos de ellos tienen que seguir manteniendo el carácter nacional, por ejemplo, sociedades. Esto es un modelo bastante alemán de incorporación al sistema actual. Son ventajas importantes que podrían incorporarse. Merecería la pena. Y yo creo que en la negociación que tiene que hacer el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en los próximos meses, en el fondo va a tener que aproximarse a eso. No sé hasta qué punto respetando lo que ha pactado con Esquerra. Porque si el pacto con Esquerra se concreta en lo que es lo que a priori pensamos, no va a ser compatible con esto. Eso yo creo honradamente que es verdad. Y por tanto, el diálogo estará en los detalles, en la manera en la que se fijan los mecanismos recaudatorios, la participación del Estado en el consorcio catalán, si es que se crea, en la cantidad de impuestos que se transfieren para la recaudación, en la determinación de la cuota de solidaridad, salvando la ordinariedad, etcétera, etcétera. Todo está por hacer. Todo está por hacer. Y yo creo que, sin embargo, no podemos despreciar la importancia de una reforma de esta naturaleza, porque no olvidemos, desde hace 11 años el modelo financiero está bloqueado, no se ha revisado desde el 2013 y por tanto las comunidades dicen que necesitan adecuar su modelo y la adecuación hay que hacerla necesaria hacia un modelo federal tipo Alemania. Yo lo que pasa es que creo que estamos muy cerca del modelo federal realmente, es decir, la diferencia es prácticamente nominal, es decir, que el IRPF y IVA están cedidos al 50%, los especiales al 58%, matriculación, patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales, juego al 100% y además tienen también la gestión, es decir, nuestro sistema no se diferencia mucho de un sistema federal tampoco en la financiación, lo cual no quiere decir que no haya mejoras que hacer en la financiación, porque hay estudios serios que dicen que hay unas transferencias que no se ajustan efectivamente a las necesidades reales. Pero a mí lo que yo sí estoy de acuerdo es que efectivamente hay cosas de los estados federales que nos faltan como sistemas de coordinación y fijación de competencias. O sea, realmente yo no creo que el impulso federal, aunque parece que dices, no, pues es que vamos a ir más allá. Realmente es que no vamos a ir más allá, lo que vamos a hacer es clarificar cuáles son las situaciones y llamarlo federal o llamarlo autonómico. Yo creo que, como he dicho, en algunas cosas pues podemos estar un poco más acá del modelo federal y en otras estamos realmente más allá, ¿no? Lo que se trata es de hacer las cuentas bien y ver las cosas que se pueden mejorar y con la colaboración de todos y respetando la ordinariedad en el buen sentido de la palabra. El modelo federal que se plantea en muchos aspectos es precisamente para asegurar más la cooperación interna, que lo has citado, inclusive para asegurar una igualdad de todos los españoles en el acceso a determinados servicios públicos básicos, etc. El federalismo en el fondo es igualdad. Otra cosa es que alguien me pueda decir, sí, pero esto a los nacionalistas no les gusta. No mucho, francamente. Los nacionalistas van a otra cosa. Pero también es importante que en España los nacionalistas tengan, en vez de tener un PSOE debilitado por la gobernabilidad con sus pactos, tener un bloque de representación del conjunto del Estado que le dice hasta aquí quiero llegar. Ese equilibrio es el que tenemos que encontrar. A mí me parece muy importante que se hagan avances, que esa naturaleza federal, el impulso
sea clara, pero que al mismo tiempo seamos capaces de decirles, pero aquí no cabe el derecho a decidir. No va a haber una reforma constitucional que admita en algún momento el derecho a decidir, tal como lo formuláis, equivalente a una consulta autodeterminista a través de un referéndum. Eso no cabe, punto. No cabe. Hay que decirlo. Yo creo que esas cosas son importantes, porque hemos llegado a un momento en el que, bien se ha dicho, 45 años de desarrollo autonómico han creado un estado de las autonomías muy importante. El nivel de competencia, el nivel de capacidad autonómica competencial es enorme. Hay pocas comunidades o pocos landers o pocas regiones, como se le quieran llamar, en ningún país del mundo que tengan más competencia que Cataluña o que el País Vasco, o también que la propia Castilla y León. Es decir, que teniendo el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema de obras públicas, de transporte, tal, oiga, realmente mucho más no se puede llegar. Y por eso el impulso federal que nosotros hemos planteado tiene mucho de naturaleza cooperativa. Por ejemplo, un Senado. Oiga, un Senado en el que las comunidades autónomas tengan poder legislativo, pero cooperativo internamente, todos juntos. Es que eso es fundamental. Entonces, son perfeccionamientos del modelo actual, pero que también nos tienen que servir para decir hasta aquí. España va a seguir avanzando. Nosotros estamos dispuestos, por ejemplo, a que acaben en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, y concretamente en Burgos, todos los procesos penales, y que solamente vayan al Supremo los juicios para armonización de doctrina. Pues sí, estamos dispuestos. No me parece que sea tan grave. Es decir, que hay pasos que dar, y ese es el impulso que yo creo que hay que dar. ¿Qué pretende esta operación? Que es muy ambiciosa. En el último caso también, que España se ajuste su propio sistema constitucional. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Segismundo de lo que significa lo que hicimos. Y milito en la defensa del pacto constitucional, porque realmente sigo pensando que en el 2024 las piezas claves de aquel consenso siguen siendo básicas para la España de hoy. Y es verdad que los que tienen menos de 60 años, que son muchos, claro, no lo votaron. Cierto, pero esto no invalida aquel consenso. Como decía ayer en una charla que tuve con Juanjo Laborda, de Burgos, bien conocido vuestro también, él decía, el consenso es la verdad. Y me pareció una frase genial, ¿no? El consenso es la verdad. En política, el consenso es la verdad. Y aquel consenso es la verdad. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo. Contra estos pitufos que ahora dicen que lo que hicimos fue, pues, nada, ¿no? Que, como bien ha dicho antes Segismundo, la democracia es de cartón piedra, las autonomías son de mentiras, en fin, no sé. Realmente es imperdonable que cuestionemos lo que hicimos, ¿no? Pero ese marco requiere un ayornamiento, requiere una adaptación. Han pasado muchas cosas, antes lo he dicho, desde Internet a la inmigración, desde la vivienda a Europa, desde las propias comunidades autónomas al modelo del título octavo. En fin, todo esto, qué maravilloso sería que España fuera capaz de relegitimar su pacto constitucional 50 años más tarde en todas las comunidades autónomas con una nueva constitución, una reforma de la constitución, con sus pactos autonómicos paralelamente. Porque si no hay pacto estatutario, no se aprueba la constitución en Cataluña o en Euskadi. Hay que hacerlo conjuntamente, esa es la trampa de la operación. Entonces, esto es un proyecto maravilloso para la España de los que gobiernan ahora. Pero eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Y por el contrario, nadie dialoga con nadie. Había una pregunta. Vamos a tener tiempo para para dos, ¿no? Porque estamos a 5 minutos de la hora que has planteado, entonces, bueno, pues, usted, ¿verdad? Había levantado. Sí, muy breve para el ponente, don Ramón Jáuregui. He querido entenderle que este gobierno había pacto de investidura, de gobernabilidad, con Junts, con Esquerra y con el PNV. Pero, ¿y con Bildu? ¿Con Bildu no habrá pactado? Realmente con Bildu no le hizo falta pactar nada.
de forma expresa, pero de forma tácita de alguna manera, cómo se explica el protagonismo que le ha concedido la presentación de la ley de reforma democrática o de la de seguridad ciudadana, y sobre todo las declaraciones de Otegi de votos por presupuesto. ¿Cómo se hace eso? Es decir, es curioso, la pregunta viene bien porque realmente el gobierno no necesitó pactar nada con Bildu, porque Bildu ya anunció que iba a votar al PSOE sin precio ninguno. ¿Por qué? Pues porque ellos están en un proceso de blanqueamiento político que necesitan de todo lo que, después de todo lo que ha pasado, y sabiendo de quiénes son y de dónde vienen. Entonces Bildu necesita, digamos, está haciendo una tarea de blanqueamiento interno para que no se les vincule tanto con el pasado como obviamente están y han estado. Y entonces su precio es ninguno. De verdad, créame, no hay pacto. Yo tengo aquí los 3 pactos, los 3, que firmó el PSOE para la legislatura de este año, del año pasado. Tengo aquí los 3. Junts, Esquerra y PNV. Y con Bildu no pactó nada, porque Bildu está intencionadamente mostrándose ante el electorado vasco, que es al que obviamente se dirige, como si fuera una pieza especialmente contraria a PP Vox y por tanto como el más útil aliado del PSOE para evitar la alianza PP Vox. Punto. No pide más precio. Porque, obviamente, quieren ganar las elecciones en Euskadi. Por cierto, las ganaron ya, ¿eh? Lo cual también pone en evidencia lo complicado que es esta situación. Pero en el País Vasco están ocurriendo cosas que, solamente un minuto, que son muy singulares, ¿no? Porque realmente es una sociedad con una voluntad de olvidar muy grande, en gran parte porque tiene un pecado de responsabilidad por su cobardía. No me cuesta decirlo. La sociedad vasca fue cobarde. Cuando se inventó aquello del algo habrá hecho, cuando se querían explicar si habían matado a alguien que no era ni guardia, ni policía, ni militar, pues fíjense ustedes que esto es el más cobarde, ¿no? Entonces hay una voluntad colectiva en general, ellos porque saben de dónde vienen y el resto porque también quiere pasar página, de olvidar. Y en esa perspectiva, Bildu no pide nada a cambio. Aparece ante el electorado vasco como el partido más solidario o contra la posibilidad de que vengan el PP y Vox a gobernar España. Y con eso no basta. Es verdad que luego, sí, en la negociación, pues juegan y tienen protagonismo, pero a eso tenemos que acostumbrarnos. Llevamos 13 años sin violencia, y créame, 13 años sin violencia de verdad. Yo cuando oigo frases como que ETA está más fuerte que nunca, verdaderamente, no sé si santiguarme o tirarme por el barranco. La verdad es que me parece una cosa tan absurda, ¿no? Que realmente, yo tengo que confesarles, estoy aquí viendo a un amigo mío que es hijo de una víctima del terrorismo y tengo que decirles que jamás pensé que íbamos a acabar con el terrorismo como hemos acabado. Jamás pensé que íbamos a acabar tan bien. Ningún país del mundo, nada en el mundo, ninguna democracia en el mundo ha terminado con el terrorismo como lo ha hecho España. Nadie. Están en la cárcel, ¿verdad? Están en la cárcel. Díganme cuántos quedan de Liga. Díganme cuántos quedan en Irlanda. Están en la cárcel, señores. Créanme. Y no hubo ningún precio político, ninguno. Se rindieron a la democracia. Créanme, se rindieron. Porque la policía les había terminado de ganar. Yo lo veo así. Y créanme que creo que tengo razones para decirlo. Muy bien, pues a modo de resumen, y para terminar, creo que ha sido una sesión, desde mi punto de vista, perdonar que sea tan espectacular, porque a mí me ha parecido maravilloso estar aquí, escucharos, voy a tutear. Hemos hablado y he puesto en valor la posibilidad, la necesidad de una reforma de la Constitución, por supuesto el sistema de financiación, como parte probablemente no quimérica, no para llegar a la quimera que ambos habéis planteado, pero sí muy necesaria, sea
puesto de manifiesto que todo eso sin consenso, que es lo que hace quimérico casi cualquier proyecto en este país en este momento, pues no será posible entre los dos principales partidos, las dos principales fuerzas políticas. Creo que ambos habéis destacado lo ejemplar de nuestro modelo, con todos los problemas o todas las mejoras que pueda necesitar de nuestro modelo territorial, competencial. Y he apuntado que nuestro es un federalismo al estilo español, como los chinos dicen un comunismo al estilo chino, ¿no? Pues nosotros tenemos un federalismo al estilo español. Y muy importante también el papel que habéis concedido los dos, tú de manera explícita y tú, Ramón, de manera tácita, a la ética. A la ética como a la ética, a lo bueno, a lo deseable, a lo solidario, a lo que nos lleve a terrenos de unión, de participación, de coparticipación. Y para terminar, el hallazgo de la tarde es lo del pitufo. No lo había escuchado nunca y Me ha salido, sí. pues, me parece un hallazgo que en algún artículo, en algún momento seguramente sale. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Raimundo, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Y bueno, yo no sé si estaré en la próxima, aquí o allí, seguramente allí, pero espero que haya una próxima, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias.